El que haya una infección en la boca, porque haya, pues, no sé cómo dice en este caso de esta gingivitis, pues normalmente el cuerpo se defiende de una manera bastante buena, ¿no? En ese sentido, es muy difícil que una boca se infecte de esta manera tan sumamente aparatosa. Entonces, el gran error, digamos así, es que por más que estemos dando ahí muchos antibióticos o mucha vitamina, mientras no estemos curando, no estemos tonificando ese sistema digestivo que consiste en estómago y en intestino, todo ese calor va a seguir emanando hacia la parte más final, ¿no? De tal manera que ese producto químico en absoluto va a salvar ese problema, digamos así, ¿no? Entonces, con respecto a esa estomatitis, ese calor de estómago, ya vamos a ir resumiendo, ese calor de estómago, ese calor de intestino, no tiene absolutamente nada que ver, en nada se va a curar precisamente con esa vitamina, o ese complejo de la vitamina B, o ese complejo vitamínico que queramos, ¿no? O ese policomplejo de que ahora suelen salir muchísimas vitaminas juntas, ¿no? Para abarcar quizá más deficiencias, sino es cuestión precisamente de ese estómago y ese intestino. Si estamos dando ese antibiótico, vamos a producir muchísimo más calor porque va a afectar de una forma directa, ese antibiótico tomado oralmente va a afectar muchísimo más a ese intestino delgado, ese intestino grueso. Es muy importante el tema este que les quiero decir con respecto a los antibióticos, porque por supuesto que hay que ver pues cada granito que sale, pues cada infección o cada eczema en qué punto sale, porque para eso hemos estudiado meridianos y puntos, para ver exactamente de dónde puede venir o qué relación hay entre los órganos o qué afectación de qué órgano, qué meridiano está exactamente. Pues para estudiar eso bien y lógicamente pues poner una respuesta puntual, no una respuesta generalizada que decimos, bueno, salen pues con el tema del acné cuando hablábamos en aquel tiempo, ¿no? Pues si tiene su causa interna y se manifiesta precisamente ahí, no podemos dar indiscriminadamente o para cualquier tontería y para cualquier chorrada dar un antibiótico de amplio espectro, porque eso precisamente es lo que va a producir, vamos a entrar en un círculo vicioso de ese machacamiento, digamos así, de todo ese sistema digestivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes me dirán precisamente que para qué valen estos meridianos y puntos y estas medicinas tan raras, ¿no? No, aquí tenemos un punto que ya sabemos, está en meridiano de estómago, pero aquí hay un cruce con meridiano de intestino grueso, se llama Chi-Chan. Entonces, ¿por qué salen muchas boqueras, ¿no? Esas calenturas o ese herpes labial que sale precisamente a ambos lados de esa cara? Precisamente aquí no pasa nada físicamente, o lo que pasa aquí me da exactamente igual. Yo por ver esto automáticamente, bueno, un herpes virus tipo 2, vamos a dar aciclovir. Ni aciclovir ni acipuñetas. Quiero decir que eso no es el tema así, sino que eso es precisamente cuando salen esas grietas y esa mucosa primero de la boca se va afectando esa piel, pero esa no es la causa, ahí no hay nada, no es por un virus que pasaba porque iba camino del cine y como vio su boca mejor o más bonita se acantonó ahí, ni muchísimo menos. Es precisamente por ese calor de ese sistema digestivo. ¿Y qué ocurre? Pues que primeramente es un calor y un estreñimiento de intestino grueso, por supuesto, pero después eso ya va caminando, tomamos antibióticos, eso va machacando mucho más, de tal manera que ya se van involucrando otra barrera de defensa más importante. Entonces aquí venimos ya con otro elemento, que es el elemento tierra. Entonces, junto a ese calor de estómago va a haber también unos problemas, una debilidad de bazo páncreas. Entonces, bazo páncreas, por ejemplo, pues ya hablábamos el año pasado, creo, sobre los líquidos más importantes del cuerpo, hablábamos sobre la saliva. Entonces, la saliva, medicina moderna que la ha estudiado perfectamente bien, pues sabe que hay tiene muchísima capacidad o tiene dos funciones también. Una que es
antibacteriana, digamos así, porque tiene muchísima lisocima, que eso, con esa saliva, pues va a matar pues todos los gérmenes que pueden entrar con la comida cuando nos chupamos el dedo, por ejemplo, chupamos un bolígrafo o hacemos cualquier cosa. Entonces esa lisocima que va inmersa en esa saliva pues va a tener una capacidad antibacteriana natural, siempre y cuando ese bazo, ese páncreas esté bien. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ir relacionando ya pues las personas que sufren esa diabetes, pues insulina independiente o una diabetes lipopletórica o diabetes como ustedes quieran. Pues ese enfermo tiene, por supuesto, su capacidad defensiva la tiene mucho más baja. También segrega menos saliva. Por ejemplo, pues por la piel se hace cualquier pequeña herida y eso tarda muchísimo más tiempo en cicatrizar. Esas úlceras de los miembros inferiores por el roce o por las cosas que tienen esos enfermos diabéticos, precisamente porque esa capacidad defensiva de ese bazo, al estar tan sumamente agotado, y ese páncreas, pues le va a abocar, y va a tener más follones por esa boca, claro, como parte más interna, ¿no? En ese sentido, también esa saliva pues tiene capacidad pues, para hacer la digestión, pero no digestión de grasa ni digestión de proteína, de carne, sino digestión para precisamente ese hidrato de carbono. Pero eso usando esas 32 piezas, ¿no?, que hablábamos de esos dientes, precisamente con ese machacamiento, con la dentadura trituramos sobre todo, fundamentalmente, hidrato de carbono. Ya hablábamos en aquel programa del año pasado, ¿no?, precisamente para que esas glándulas de esa saliva segreguen y ese líquido de ese bazo páncreas digiera precisamente ese hidrato de carbono que es tan sumamente peligroso para no bombardear y hacer trabajar demasiado ese bazo páncreas. Por supuesto que estamos machacando, estamos echando más saliva, comiendo despacito y masticando bien, la capacidad defensiva de la boca como principal punto de entrada de muchos gérmenes posibles, pues también va a estar aumentada y por tanto ya no vamos a sufrir tanta caries y tanta cosa, ¿no? Parece que necesito fumar un poco, pero bueno, por eso hago así, ¿no? Bueno, entonces ya vemos que la cosa ya parece ser que ya vamos encajando mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el tema, eso en cuanto a estomatitis y esa mucosa que sangra, que se machaca con tanto calor, esa mucosa que rodea las encías, pues precisamente por ese calor del sistema digestivo. Y si no ponemos, si estamos echando por aquí más antibiótico, más medicación o más vitaminas, A, B, C, D, F hasta la Z, o medicina o vitamina japonesa o medicina tailandesa o medicina la que ustedes quieran, eso no va a solventar para nada ese problema. Entonces es por lo que ustedes habrán oído, algún médico o alguna persona más o menos entendida, es que yo tengo aquí en esta comisura de los labios un herpes virus tipo 2 que está acantonado ahí, está dentro de la piel, y cuando yo estoy más flojito de defensa, pues sale y me sale una morrera que ya me da vergüenza hasta salir a la calle, y cuando estoy más fuerte pues se va, o cuando echamos ese ungüento, ¿no? No, señor, eso está, si se lo quieren echar pues se lo echen, como si se quiere pintar los labios, pero la causa no está ahí, está en su sistema digestivo, estómago, bazo páncreas, sistema digestivo en general. Bueno, ya si llega hasta hígado, entonces ya el tema va a ser mucho más peligroso, pero si ustedes relacionan ese follón de esa puerta de entrada, cómo se sienten ustedes por dentro, entonces ya irán cogiendo la idea que humildemente intento transmitirles, ¿no? Con respecto a la glositis, bueno, pues con respecto a la glositis dicen que es una inflamación de lengua. Entonces, pues ya está, que puede ser por muchas causas, ¿no? Pues porque se inflame por otra infección o porque una ulcerita, por lo que ustedes quieran. Eso es lo que dice medicina moderna. Entonces, una cosa muy buena podría ser desinflamar y matar esa bacteria. Pues vale, eso es lo que dice medicina moderna y ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero muchas veces esos enfermos no van bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues medicina natural, que es lo que dice que lengua viene normalmente por bueno, ahí se refleja mucho corazón, también bazo, ¿no? Entonces viene por
viento de corazón que viene previamente por ese viento de hígado. Ya me estoy refiriendo pues a una parálisis de esa lengua, ¿no? Ya no estoy hablando de esa infección. Pero sobre todo por un problema de energía también de ese corazón, por muchísimo nerviosismo y muchísima intranquilidad. Y eso es evidente. Alguna vez hemos visto personas que se ponen muy nerviosas y empiezan con la lengua que no paran, ¿no? Bueno, incluso se pueden atascar, pues esos tartamudeos. Eso es una manifestación de ese corazón, sobre todo de ese pericardio. Entonces, ya cuando hablábamos, ese pericardio que estaba relacionado por esos animalitos, ¿no? En ese caso la serpiente, ¿no? Entonces la serpiente también tiene una característica que era su lengua, que estaba partida en dos. Entonces era el animalito que hablaba dos lenguajes a la vez, o sea, que podía engañar perfectamente, como esos políticos tan malos, ¿no? Que en un momento determinado pues no hacen más que repetir una serie de frases, porque ya tienen atascada su lengua, porque su corazón está mintiendo, entonces se manifiesta por su lengua, y están acostumbrados, digo, de políticos malos, buenos también lo sabrá. Entonces, precisamente su corazón dice una cosa, pero su lengua dice o esa cosa u otra, y donde dije Diego, ahora digo, ¿no? O algo así que era el refrán, ustedes ya me entienden, ¿no? Entonces, es una manifestación muy interna, muy interior, que habla precisamente de todo ese pensamiento tan interior del hombre, de ese sentimiento tan puro como puede ser su propio corazón. Entonces, yo no voy a decir que todos los enfermos que tienen paralizada su lengua, porque hasta ahí no llega mi conocimiento, solamente quizá pues mi imaginación, ¿no? Entonces, por ser mi imaginación, pues no sirve demasiado. Tampoco quiero decir que esos enfermos paralizados de esa lengua han sido muy mentirosos antes, ni muchísimo menos. Solamente dice medicina natural que esa manifestación de ese problema cualquiera en esa lengua es por un viento de corazón, que viene un viento de hígado, precisamente manifestando por ese pericardio, por esa serpiente, que hablaba esos dos lenguajes, y una persona que está pensando dos cosas distintas y es capaz de hablar, imagínese el estrés y el nerviosismo interior que eso le produce, ¿no? Entonces de ahí, y al final, como decía también el refrán, ¿no? Que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. En ese sentido, esa situación no puede aguantar, y entonces ese mecanismo quizá se rompe y se paraliza, precisamente por esa costumbre. Bueno, no sé qué más hablarles, qué decirles, si se me queda algo en el tintero o en la cabeza, pero creo que sobre este tema de esta boca, que también la tratamos muchas veces como punto de entrada de muchas cosas, que también pues la cuidamos bastante, aunque por tanta desinformación que ha habido hasta ahora, pues quizá a partir de ahora no nos vamos a limitar a pintar los labios e ir a un buen dentista para que nos ponga porcelana y esas cosas, ¿no? Sino cuando algo se manifieste en los labios, o en las comisuras, o en las encías que se pongan rojas y sangren, no vayan ustedes a pensar que es por una bacteria mala que ha entrado, que por ahí entran muchas, sino hay que pensar un poco más internamente, un poquito más a distancia, y pensar que estamos maltratando a ese sistema digestivo. Y toda esa mala leche, digamos así, es por ese mal funcionamiento, por esa sobrecarga, por esa mala alimentación, por ese exceso de antibióticos, que para cualquier chorrada ya vamos a tener que tomar, incluso aunque sean recomendados. Eso no va a ser más que una manifestación precisamente que nos está diciendo para que cuidemos precisamente ese tubo digestivo, ese sistema digestivo tan importante, a través directamente de su misma entrada, sobre el ano, que es otro agujerito, el agujerito malo, ¿no? Hermano de la boca, que tanto tapamos, que nunca le pintamos como los labios, ¿no? Lo tenemos tapado y lo tenemos sin airearlo, y tenemos, quizá hablemos otro día, pero este señor y este de abajo pues gozan de los mismos respetos para la medicina natural, aunque por nuestra cultura los discriminemos el uno con respecto al otro. Bueno, ya por hoy ya creo que vamos a terminar, y ya solamente me queda decirles que muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día si Dios quiere. Buenas tardes.